Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga, amados. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en el seguimiento de estos mensajes que hemos venido dando para fortalecernos espiritualmente en el conocimiento de la palabra. Quiero una vez más invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube, Pastor Juan Carlos Suárez. También me pueden hacer seguimiento por Facebook, Pastor Juan Carlos Suárez, y por Instagram, aparezco igual. También les había invitado a que si tienen alguna petición para orar, alguna petición de consejería, pueden escribirme al correo pastorjuancarlossuarez@gmail.com y con mucho gusto con nuestro equipo de intercesión estaremos orando y si es necesario comunicando con ustedes para la consejería que en un momento dado consideren que podemos hacer para ser útiles en nombre del Señor. Una vez más le pedimos a Dios, a nuestro amado Cristo y al Espíritu Santo que nos use como un instrumento de su mensaje, que coloque Él las palabras en nuestra boca, que no sea el hombre el que hable, sino que sea el Espíritu Santo quien reargulla los corazones de quienes escuchan este video y que yo no sea más que un soldado, que un servidor de Cristo. Dimos inicio a una serie de mensajes dirigidos a fortalecer espiritualmente las familias. El mensaje anterior lo llamamos ¿Quién no manda en el matrimonio?, donde teníamos que dejar claro que en el matrimonio no manda la familia, los familiares, especialmente los suegros. No mandan los hijos y no manda el mundo. Hoy el mundo está mandando en los hogares porque tanto hombre como mujer se están dejando direccionar por lo que el mundo llama, por lo que la sociedad está impulsando, y la sociedad y el mundo no se está dirigiendo de acuerdo a los principios divinos, sino de acuerdo a lo que la moda manda. Y Satanás usa el mundo para matar, robar y destruir, empezando por las familias. El mensaje de hoy lo hemos denominado ¿Quién manda en el matrimonio? Y hoy lo que queremos es que quede claro que en todo hogar, en toda familia, en toda casa, en todo matrimonio debe haber claridad sobre el quién da directrices, cómo se dan las directrices, quién es la autoridad en el matrimonio. Entonces vemos conflictos en los matrimonios donde el esposo, la esposa y los hijos, y a veces un tercero, se quiere imponer con el yo mando. Y resulta que debemos someternos realmente si queremos tener un matrimonio de acuerdo al diseño de Dios. Pues debemos someternos a la palabra de Dios. Y yo siempre acudo a la palabra porque no quiero que sea razonamiento humano, sino que sea explicación de la palabra de Dios, que es la voz de Dios, que es la Biblia. Y quiero que vayamos, por favor, a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3, y leamos lo siguiente. Pero hay algo que quiero que sepan: la cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Dios en la palabra? Que la cabeza de todo hombre es Cristo. Esa es la primera condición. Entonces, usted varón que está escuchando este mensaje, y si no lo está escuchando, querida mujer, compártale este mensaje para que el hombre sea consciente que Dios le manda decir a través de su palabra que la cabeza de todo varón es Cristo. Eso es el comienzo del orden en nuestra manera de vivir, y cuando hablamos del matrimonio, ese es el inicio. Entonces, yo tengo 2 hijas, quiero contarles, y cuando a mí me preguntaban, o yo me preguntaba ¿cuál es el mejor partido para mis hijas?, mi respuesta siempre fue clara: el mejor partido para mis hijas es todo varón cuya cabeza sea Cristo.
todo hombre que tenga temor de Dios, ese es el mejor partido para mis hijas. Para usted, mujer, que está de soltera, que está de novia, y usted también que está casada, el mejor partido de hombre que puede escoger para su vida es todo hombre cuya cabeza sea Cristo. Esto empieza con un principio divino que lo estamos viendo en 1 Corintios 11:13. Entonces, el modelo de matrimonio de Dios, el hombre es la cabeza del hogar, pero debe cumplir primero con un principio: que la cabeza de ese hombre sea Cristo, que la cabeza de ese hombre sea Dios. Y vamos a Efesios 5, 22 y 23, donde dice, 22, para las esposas esto significa: sométanse cada una a su marido como al Señor. Y a la mujer le dice, mujer, sométase a su marido, a su esposo, como al Señor. Es decir, primero le indica, le exige que se someta a Dios y luego se someta a su esposo. Ahorita vamos a hablar a qué se refiere la palabra sometimiento. 23, versículo 23 del capítulo 11 del capítulo 5 del libro de Efesios. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces aquí, acuérdense que siempre hemos hablado que el matrimonio son tres: esposo, esposa y Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que la cabeza de todo varón es Cristo. Y el hombre, el varón, es la cabeza de la esposa. Esposa, sométase a su esposo. Pero da unos condicionamientos, ¿no? Para poder ejercer ese liderazgo de autoridad ejercida por Dios en el hombre, tenemos que tener un hombre sometido a Dios, a los pies de Cristo, ¿sí? Y si ese hombre no lo está haciendo, pues ya tenemos una familia, un hogar, un matrimonio enfermo, espiritualmente hablando. Y por eso hay relaciones secas, donde no hay gozo, donde no se disfruta, donde no hay dicha en esas relaciones, porque el orden no está como lo diseñó Dios, sino como lo diseñó el hombre o la mujer o la familia o la sociedad, porque falta criterio y conocimiento bíblico para organizar un hogar desde los principios bíblicos. Entonces, para que ese hombre legítimamente tenga esa posición de ser la cabeza de su esposa, debe ser un hombre cuya cabeza sea Cristo. Pero a veces la cabeza del hombre es el mundo, la carne, su jefe, su trabajo, su empresa, su carrera, y no Cristo. Yo decía en el mensaje anterior, hoy vemos las iglesias más presencia de mujeres que de hombres, cuando debería ser al contrario. Si el hombre es el delegado de Dios como autoridad en el matrimonio, es el hombre el que debería estar buscando de Dios. Pero hoy los hombres, por el contrario, son piedra de tropiezo cuando sus esposas empiezan a buscar de Dios. Por eso oramos para que Dios abra el entendimiento de los hombres principalmente, pero también de las mujeres. Hay un versículo que también es necesario leerlo. Vamos a Efesios 5, 25 y 28, donde dice: para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Y en el versículo 28 dice: de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Entonces, tranquilas mujeres, cuando aquí la palabra dice mujeres o esposas sométanse a su esposo, estamos hablando de un esposo que, además de que tiene a Cristo como su cabeza, Dios también le está diciendo, así como le da la orden a la mujer: esposa, mujeres, sométanse a su esposo, al esposo le está diciendo: maridos, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia.
¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Pues la amó de tal manera que murió en la cruz, crucificado por la iglesia, por nosotros. Es decir, que Dios le está diciendo al hombre que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Es decir, nosotros los esposos debemos amar a nuestras esposas a tal punto que entreguemos nuestra vida por ellas. Entonces, mujeres, de esa manera Dios ama a la mujer. De esa manera Dios protege a la mujer, donde pone a un hombre a que se disponga a entregar su vida por ella en su calidad de esposo. Y en el versículo 28, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Entonces, aquellos esposos infieles o que maltratan, pues están siendo contradictorios cuando Dios le dice, ame a sus esposas como a sus propios cuerpos. Pues yo me haría daño a mi propio cuerpo. Yo me cortaría, yo me clavaría, yo me chuzaría, yo me quemaría, yo me haría daño a mí mismo. No. Entonces, ¿por qué le hago daño a mi esposa? Máxime que si estoy viviendo bajo los principios divinos, como Cristo como cabeza, pues tengo un mandamiento que es amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, es decir, a tal punto que dé la vida por ella. Pero también me dice, ame a su esposa como a sí mismo, como a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Es decir, usted varón, si no ama a su esposa, no se ama a usted mismo, es lo que le está diciendo la palabra. Y si le es infiel, pues entonces usted no se ama a usted mismo, y eso es verdad, porque quien es infiel tiene un problema de autoestima, tiene un problema de entendimiento, tiene un problema de no seguir principios bíblicos. Y cuando continuamos, entonces en Efesios 5, 22 y 24, Dios nos sigue mostrando cuál es el modelo del matrimonio de Dios según Dios. Y en el versículo 22 dice, para las esposas eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor. Pero ustedes, esposas, Dios les dice, sométanse a su marido, a su esposo, como al Señor. Es decir, primero debe someterse al Señor. Claro, cuando usted es novia, cuando usted es soltera, ya debe estar sometida a Cristo. Así Cristo le va a enviar ese varón temeroso de Dios, el que Dios tiene para usted, porque nosotros generalmente escogemos la pareja de acuerdo a nuestros ojos carnales, nuestros criterios carnales. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios nuestra pareja, Dios nos manda la pareja ideal, tanto al hombre como a la mujer. Y en el versículo 24 del capítulo 5 de Efesios dice, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Entonces, queridas esposas, si ustedes no tienen un esposo que está a los pies de Dios, pues es muy difícil que en su hogar haya un matrimonio de acuerdo al diseño de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted, esposa? Orar por su esposo. Hay un libro, que inclusive lo podemos escuchar por audiolibro, que se llama El poder de la esposa que ora. Primero sométase usted a Cristo, a Dios, a través del Hijo y con asistencia del Espíritu Santo. Y ore para que su esposo se le ablande ese corazón y permita que Dios entre a su vida para que su hogar tenga un rediseño de acuerdo a los planes de Dios. Y usted, varón, quiere tomar la posición que Dios le dio, esa autoridad que Dios le dio como cabeza de hogar, sométese a Cristo, sométase a Dios, pida al Espíritu Santo que le dé sabiduría, que lo guíe y retome esa posición que Dios le dio en su familia, en su hogar. El primer comienzo es sometiéndonos a Cristo. Ahora, no, varón o mujer, no crea que someternos es como que humillación, porque les quiero recordar que primero Cristo, que en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que tiene igual posición, poder y valor que Jehová Dios y que el Espíritu Santo, fue el primero que dio el ejemplo, sometiéndose a la voluntad de Dios. Recuérdese que Él
en su ministerio se sujetó a Cristo. Vamos, por ejemplo, a Lucas 22:42, donde dice: Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces, el primero que nos demostró sometimiento fue Jesús, siendo el mismo Dios. Entonces, ¿cuál es el problema, varón? Que nos sujetemos a Dios. ¿Y cuál es el problema, mujer? Que nos sujetemos al esposo, pero primeramente a Dios. Esos hogares estructurados de esta manera son los que tienen un futuro, una relación, una cotidianidad amena, amable, donde las dificultades se resuelven entre tres: el esposo, la esposa y Dios. De esa manera bendecimos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestras generaciones hasta el infinito. Y finalmente, en Efesios 5:33 encontramos lo siguiente: por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. ¿Qué tiene que hacer esposa? Respetar a su marido. Respetar a su marido no es solamente no ser infiel. Hay que respetarlo en la autoridad. Ayúdele a su esposo a que ejerza esa autoridad. Eso significa que es el proveedor. Eso significa que es el sacerdote del hogar. Ese es el orden del matrimonio que Dios diseñó. Entonces, en conclusión, ¿quién manda en el matrimonio? En el matrimonio manda Dios. Vayamos a Santiago 4:7. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Eso es para todos, casados y no casados, varones y mujeres, esposos y esposas. Lo primero que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios y resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Cuando nos sometemos a un plan perfecto para el matrimonio, cuando nos sometemos nuestro ego, nuestra vanidad y nuestra soberbia, y nos sometemos a su voluntad, tengan la plena seguridad que vamos a tener un hogar que se va a gozar con la presencia de Dios. Entonces, ¿quién manda en el matrimonio? Dios. Y Dios dispone que la cabeza de todo varón es Cristo, y que las esposas deben someterse a los esposos como al Señor. Entonces, esa es la coherencia de los mensajes que hemos venido dando, donde no permitamos que en nuestro hogar haya autoridades diferentes en cabeza del hombre y la mujer, pero este hombre tiene que tener como autoridad de él a Dios. La mujer también debe tener a Cristo, a Dios, como su autoridad. Eso hará que el varón tenga la sabiduría, el carácter, el criterio, la templanza que requiere para ser la cabeza de su esposa y de su hogar. Y Dios le hará la provisión. Hay hombres que no tienen la provisión, pero que es que no se han sujetado a Dios. Ese es el secreto para que haya la provisión, y Dios nunca dejará en vergüenza a quienes lo buscan, a quienes le temen. Amados, vamos a terminar con una oración. Amado Padre, acudimos a ti por intermedio de tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Hoy te pedimos por los hogares de Colombia, por los hogares de Argentina, de Bolivia, de Perú, Estados Unidos, por los hogares de la humanidad, especialmente por los hogares que están escuchando este mensaje, aquel varón y la mujer, el hijo, hija que está escuchando este mensaje. Padre Santo, te pido que escuche esta oración y que reorganices los hogares, dales el discernimiento, ábreles el entendimiento a ese varón y a esa mujer para que su hogar se reorganice de acuerdo al plan divino, al plan de Dios, de acuerdo a tu palabra, amado Señor. Dale la provisión, dale la autoridad a ese varón, reargulla su corazón para que se sujeten a ti, amado Cristo Jesús. Mujer, la palabra de Dios también dice: la mujer sabia edifica la casa y la necia la destruye, y la sabiduría inicia con el temor a Dios. Mujer, usted como mujer sabia puede edificar su casa, y lo hace es primero adquiriendo sabiduría de Dios. Amado Señor, yo te pido que no permitas que los hijos estén en contra de los padres y los padres en contra de los hijos, sino por el contrario, que los hogares de hoy estén diseñados de acuerdo a tu diseño. Dale la provisión, dale la paz, dale la tranquilidad,
Límpialos de toda enfermedad, saca a Satanás y a sus secuaces de todas estas relaciones, Señor. Y ven tu Espíritu Santo y vive con nosotros, vive con estos hogares, amado Señor. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un abrazo, Dios los bendiga. Los amo en el amor de Cristo.